Hola, soy Natalia. En este video te hablaré de la población hispanohablante. El español, como toda lengua del mundo, presenta ciertas características específicas desde el punto de vista fonológico, léxico, y gramatical. Su sistema de escritura también tiene aspectos distintivos. Los países hispanohablantes son muchos, pero incluyen básicamente a España e Hispanoamérica. En este video analizaremos las características del español como lengua y algunos aspectos culturales de los países hispanohablantes. Es difícil saber con precisión el número exacto de hispanohablantes en el mundo. Existen, al igual que con otras lenguas, diferentes estimaciones. El español o castellano se habla en los siguientes países: México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Cuba, Ecuador, Perú, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay. Muchos de los hispanohablantes son bilingües y frecuentemente su lengua dominante no es el español. El bilingüismo en Latinoamérica generalmente se presenta con alguna lengua nativa, por ejemplo, en Paraguay con el guaraní, en el Perú con el quechua. En España el bilingüismo frecuentemente se da con alguna lengua nacional española, por ejemplo, el catalán, o alguna lengua de los países vecinos, por ejemplo, el francés, en tanto que el bilingüismo de los Estados Unidos es casi de uso exclusivo con el inglés. Como en todas las lenguas de extensión mundial, el español presenta ciertas variaciones en su expresión oral, aunque su sistema de escritura es unificado y se encuentra regido por la Asociación de Academias de la Lengua Española, que incluye 22 academias nacionales correspondientes a los distintos países hispanohablantes. El Instituto Cervantes estima que hay 585 millones hablantes en todo el mundo, 489 millones como lengua materna. En crecimiento poblacional del hispanohablante en la última década, resaltamos que el número de hablantes del español subió un 30%. El número de estudiantes de español como lengua extranjera subió un 60%. En la siguiente tabla te mostraremos los países con más hispanohablantes en el mundo. En primer lugar tenemos a México, Colombia, Argentina, España, Estados Unidos, Venezuela, Perú, Chile, Ecuador y Guatemala. Para continuar con el video, aclararemos el significado de español y castellano. Frecuentemente, castellano y español se utilizan como sinónimos. Castellano es la denominación original de la lengua, pero con la unificación de España en el siglo XVI, el nombre español tendió a extenderse. Actualmente en España se prefiere la denominación castellano para distinguirla de otras lenguas españolas, por ejemplo el catalán, el gallego y el vasco. Pero el término español se prefiere cuando se contrapone a otras lenguas extranjeras. Para continuar con el video, presentaré el origen, la evolución, la expansión e influencia del castellano
en el mundo. Todo inicia con la implantación del idioma romano. Tras el desembarco de un ejército romano en Ampurias, que combatía contra los cartagineses en la guerra que la ciudad de Roma sostenía contra estos. Así comenzó una dominación que había de durar más de 6 siglos. Al pasar estos, los hispanos se vieron obligados a incorporarse al modo de vida implantado por los romanos. Hubieron que aprender, entre otras muchas cosas, el idioma de estos, aunque las viejas lenguas prolongaron su vida en algunos lugares durante muchos años. El nombramiento de una lengua universal en la Iglesia Católica, un hecho religioso importante en el establecimiento de los pontífices cristianos en la ciudad de Roma, dio lugar a una larga pervivencia del idioma del Imperio Romano como lengua universal de la Iglesia Católica. La propagación del latín a fines del siglo III a.C. se propagó por toda España como base del idioma español, que proviene del latín vulgar. El nacimiento de las lenguas romances de la península no solo se produce una evolución respecto al latín clásico, sino que sigue diferentes caminos según las regiones, con esto la existencia de dialecto. La presencia de la cultura y la lengua de Roma. En el siglo VII a.C., la ciudad de Cartago, en el norte de África, estableció una colonia en la isla Ibiza. Los cartagineses lucharon contra los romanos y fueron vencidos. Esta denominación trajo como consecuencia la presencia de la cultura y la lengua de Roma. La existencia del dialecto castellano. El castellano al principio era solo el dialecto que se hablaba en unos valles del noreste de Burgos, lidiantes con la región cantábrica y vasca. A medida que fue creciendo el territorio igual. El paso para convertirse en castellano en la lengua oficial del Reino de Castilla y de León lo dio el rey Alfonso X de Castilla, que mandó componer en romance y no en latín las grandes obras históricas, astronómicas y legales. El castellano medieval desarrolló una serie de fonemas que hoy han desaparecido. En el reinado del monarca, conocido como el Sabio, las obras literarias y científicas que se concebían eran de carácter culto y en castellano. Historia del español. Se fundaron una serie de colonias que hablaban lenguas propias. Pueblos de diversas procedencias hablaron lenguas diversas como son célticas, ligures, ibéricas, etc. En algunas zonas del sur del Levante, el castellano era la lengua de los documentos notariales y de la Biblia. El castellano era empleado como lengua culta, por ello fue considerado por el rey Alfonso X el ideal para traducir los documentos notariales y de la Biblia. Esto debido a que se lleva consigo un enriquecimiento en el vocabulario y en los medios para expresarse. A la creación de la forma literaria del castellano, tras irse enriqueciendo el castellano con numerosos vocablos, entre ellos el árabe, vasco y demás, se produjeron diferentes consecuencias entre ellas, y la más importante fue la creación de una forma literaria del castellano, transformando este dialecto en lengua. En el siglo XV al siglo XVII, el léxico de las palabras del italiano entra al español. El léxico del español se caracteriza por ser variado, alimentándose de diferentes lenguas que le contribuían a enriquecerse cada vez más con el paso del tiempo. Entre ellas se encuentra el italiano desde el siglo XV al siglo XVII, tiempo en el que se evidenció más lo favorecido que resultó. Se toma al español como sinónimo del castellano. En 1492 se da la primera gramática del castellano. Antonio de Nebrija fue un humanista español quien dio un gran aporte a la evolución de la lengua castellana, pues fue quien escribió la primera gramática del castellano, donde se establece una normativa a seguir.
En 1499 se da la obra cumbre La Celestina, que contribuyó a fortalecer la idea del castellano como un instrumento útil de expresividad. En el siglo XVI, grandes clásicos se dieron. En esta época se producen una de las cumbres literarias del español más grandes tras un largo tiempo de crecimiento y fortalecimiento de la lengua. Llegaron los años de los grandes clásicos de la mano de diferentes autores como Garcilaso de la Vega, San Juan de la Cruz, Cervantes, Lope de Vega, Góngora y Quevedo. Aparecen obras como El Lazarillo de Tormes, El ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha, entre otros. Para el inicio del español contemporáneo, se da en el año 1713, cuando se funda la Real Academia Española por iniciativa de Juan Manuel Fernández Pacheco, marqués de Villena. Felipe V aprobó su constitución el 3 de octubre de 1714 y la colocó bajo su amparo y real protección. La población hispanohablante es enorme. No te olvides de darle like y suscribirte. Hasta la próxima.